Hola, soy Andrés Caramés y esta es la tercera de, esperemos, muchas sesiones donde intentaremos sencillamente aportar ideas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad, de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. En el programa de hoy vamos a hablar de la culpa y de por qué a los poderosos les interesa que te sientas culpable, un poco en la línea de un post que hice hoy en mis redes sociales, que está llegando a mucha gente, por cierto. Muchas gracias. Después responderé a preguntas que me hayáis formulado a través de Patreon. Ya sabéis que si queréis participar, sugerir temas o hacer preguntas, podéis hacerlo a través de vuestra suscripción a mi Patreon. Y al final pues os aportaré 2 o 3 pinceladas culturales, eso que hemos dado en llamar agasajos culturales, alguna cita, alguna recomendación de alguna pieza musical, una película, etc. Vale, venga, vamos allá. Antes de nada, voy a ir viendo cómo marcha esta primera parte, esta reflexión, pero es cierto que en los primeros episodios estaba un poco tenso, bueno, en los primeros 2 episodios estaba un poco tenso, un poco más rígido, como es lógico, y me preocupaba hacerlo demasiado largo o aburrido, pero he recibido unos cuantos comentarios, bastantes de hecho, diciéndome que no les importaría a los oyentes que la primera parte se extendiese un poco más y que el podcast pues llegase tranquilamente a 1 hora o pudiese ir más allá de eso. En el futuro, si en algún momento pues entrevisto a alguien o tengo una conversación con alguien o hacemos algo de ese estilo, no me importaría que fuese más largo. Por lo de ahora yo creo que el tiempo rondará eso, los 45 minutos, 1 hora, pero vamos a ir viendo cómo marcha y voy a intentar no cortarme tanto en cuanto a lo que tiene que ver con la duración, ¿vale? He recibido un feedback súper bueno de momento, muchas gracias, pero sí que se me comentó esto, que no habría problema porque fuese un poco más largo, así que me dejaré llevar un poco más y a ver si puedo ir poco a poco estando eso, menos rígido. Venga, vamos allá. Hoy vamos a hablar de la culpa y de a quién le interesa que nos sintamos culpables, etc. Si os parece bien, os voy a dar un par de pinceladas ahora al principio de lo que sería la topografía freudiana en psicología o en psicoanálisis, lo que tiene que ver con la descripción gráfica que Freud hizo de la psicología, que no es que eso esté en ninguna parte dispuesto de esa manera, no es que en el cerebro las cosas estén dispuestas de esa manera, eran, digamos, descripciones simbólicas de distintas capas o elementos que tendría la mente. No digo que eso sea así, yo no digo que la topografía freudiana sea correcta ni nada, pero sí que soy un gran lector de literatura freudiana y post-freudiana y me parece interesante utilizar esas lecturas para interpretar la cultura y el mundo en el que estamos. Es bien conocido el tema del inconsciente. Sabéis que lo de subconsciente no se utiliza realmente en la literatura freudiana, es más bien el inconsciente. El preconsciente, que tendría una especie de ser una especie como de capa permeable entre el inconsciente y la propia consciencia. La consciencia sería la otra, ¿no? Serían esas tres partes. Pero sobre todo me interesa refrescaros ahora rápidamente el tema este de la estructura de la personalidad para Freud. Es decir, el ello, el ego y el superego como elementos definitorios de la personalidad. El ello sería lo que contendría los instintos, cosas como los instintos que solemos decir instintos primarios, ¿no? Las cosas más de corte animal, como el hambre, como las pulsiones, ganas de hacer cosas que no ganas que no vienen de una forma racional puramente. Bien. Luego el ego sería, pues, el yo sería una parte intermedia entre ese ello y el superego, sería donde están donde está la moral, donde están las normas que hemos ido adquiriendo desde que somos pequeños, tanto de una manera como más primaria, como a través de la educación, a través de nuestros padres, de la escuela y de las normas sociales, etc. Entonces, quería recordar también cómo para Freud la cultura o el proceso civilizatorio, la cultura es represión, decía él, ¿no? Y este es un tema súper importante, a mí me parece clave, como para vivir en sociedad, para vivir en una cultura, en una civilización, hay que reprimir muchos de esos instintos que estábamos diciendo, y es donde entra la moral. Aprovecho para recordar, no sé quién es el autor, no sé quién lo dijo,
pero tengo que investigarlo porque lo utilizo a veces esto y no sé de quién es. Pero hay un autor que mencionó que suele haber una especie de proceso de vasos comunicantes en las sociedades donde a mayor represión externa, es decir, más policía, más normativas, más leyes, más represión externa, menor represión interna. Es decir, la moral se ve atacada, diluida. Y al revés, en las sociedades en las cuales la represión interna, es decir, las normas morales, la autorregulación, las normas familiares, sociales, etcétera, son más rígidas o más estrictas, menor represión exterior suele haber o menor represión exterior suele hacer falta. Es un tema súper interesante. A mayor represión externa, menor represión interna y viceversa. Os lo dejo ahí por si queréis pensar en ello. Vale. Todo este repaso que estoy haciendo, así con matices psicoanalíticos, etcétera, os aseguro de que va a ser útil para analizar lo que vamos a ver después con respecto a lo de la culpa. Vale, pues eso, un recordatorio de que el superego sería esa educación, los valores morales, religiosos, etcétera, y que la represión sería imprescindible para poder vivir en sociedad, tener una cultura, etcétera. Bien, otro inciso. Aquí quería recordaros también que Franz Alexander estudió cómo existirían dos principales métodos patógenos, es decir, que generen problemas para criar a los niños. Cómo uno sería el exceso de mimos, cómo un exceso de mimos o de amor puede producir que el niño desarrolle una especie de super yo, esa parte dedicada a las normas morales y a la represión, demasiado desarrollado, un super yo demasiado severo, demasiado duro consigo mismo. Es decir, el niño ante el amor que recibe, ante todo ese amor, todo ese cariño, todos esos mimos, siente que no puede quejarse ante su padre o su madre o quien sea que le esté dando ese cariño, esos mimos excesivos. Por tanto, la agresividad que nace en los niños a partir de la renuncia a sus instintos, es decir, cuando renunciamos a nuestros instintos a través de la represión, se genera una especie de agresividad, porque eso lo hay que frenar de alguna manera. Esa agresividad, esa energía, hay que dirigirla hacia algún sitio. Si las personas hacia las cuales se supone que lo tienes que dirigir, es decir, cuando se supone que te tienes que rebelar contra tus padres, etcétera, tus padres son demasiado cariñosos, te miman demasiado o te quieren demasiado, de alguna manera sientes que no puedes ir contra ellos, que esa agresividad no debe ir dirigida hacia ellos. Entonces se dirige hacia adentro, hacia uno mismo, y genera una especie de, pues sí, como de culpa, de ataque a uno mismo, a veces incluso hay quien dice que hay una correlación entre drogadicción, por ejemplo, o comportamientos autolíticos o autolesivos, una correlación entre personas que caen en eso y padres o madres que miman o quieren demasiado. Se puede matar de amor, se puede asfixiar a un hijo queriéndolo demasiado, se le puede dar tanto amor que ese hijo no tenga nada contra, no tenga una figura paterna que pueda recibir esa agresividad paterna o materna y por tanto lo redirija hacia sí mismo. Bueno, eso es interesante, también lo vamos a ligar con lo siguiente. Otra otro método patógeno de criar a los niños podría ser el niño desamparado, un niño sin amor, sin ningún amor, el caso contrario. Claro, ahí lo que ocurre es que deja de haber una tensión entre el ego y el superego y esas normas. Es decir, el niño no encuentra una pared contra la cual dar. Esa agresión que el niño siente no puede volverse esa agresión se vuelve hacia el mundo exterior porque tiene que dar contra algo. El niño es el niño del estereotipo, ¿no? De poca ninguna atención en casa, padres ausentes, etcétera, y agresividad en el colegio, ¿no? Por ejemplo, algo en el colegio el niño busca algo contra lo que topar. Si no hay nadie que le preste atención, que le dé mimos, que le dé ese cariño, el niño tiene que explotar de alguna manera y busca algo contra lo que topar, una pared contra la que topar, ¿no? Sería un poco como, dame besos o pégame, pero dame algo, puesto que no hay nada peor que la indiferencia. No hay nada peor que la indiferencia, que el vacío. Bien. Pues, de esa culpa que se genera
del conflicto que hay entre el yo que actúa, la persona que actúa, y el ideal del yo, es decir, el ideal serían los estándares éticos que tenemos, de ese conflicto que hay entre nuestras acciones y el ideal de nuestras acciones, nuestros estándares éticos, nace algo que Freud llamaba masoquismo moral, que no es nada más que esa especie de necesidad de ser castigado por una especie de mecanismo inconsciente, ¿no? De que es la culpa. Que eso viene del desconocimiento de los individuos en cuanto a la fuente de esa culpa, ese masoquismo moral. Dice, yo no sé por qué me siento así, pero siento que debo ser castigado, siento que merezco que se me castigue. Bien, vamos a seguir un poco más porque ya casi llegamos al tema de lo de la culpa. Hay un concepto en psicología, bueno, sabéis, yo no soy psicólogo, pero me interesa mucho el tema y leo mucho sobre este tema. Hay un concepto que es el de culpabilidad mórbida, que aparece, es una culpabilidad que aparece sin que se haya cometido un perjuicio necesariamente. Para Freud, las dos formas del sentimiento de culpa esencialmente se deben o bien a la liquidación del propio complejo de Edipo, que algunos ya estaréis familiarizados con él, es una cosa muy, muy famosa, pero bueno, básicamente el sujeto desobedece lo que son los imperativos parentales y es el superego el que castiga desde dentro. Dice, no, eso no lo puedes hacer, tienes que reprimirte, estás obligado a reprimirte. Tu sexualidad no puede ir por ahí, tiene que ir por allá. Vale. Eso sería una fuente de culpa, y otra fuente de culpa sería la infracción de cualquier norma que pueda proceder de la sociedad o de la cultura, de la familia, etc. Es como una exigencia que se adapta al precio de, ¿cómo lo diríamos?, de una renuncia pulsional. Tú tienes unas pulsiones, al renunciar a ellas se genera esa sensación, ese sentimiento de culpa. Esto es, siento que quiero hacer esto, pero como está mal visto, pues no lo hago, porque socialmente no se acepta, etc. Vale. ¿Qué ocurre? Vamos a ligarlo ya con lo de la culpa y lo de la sociedad, los gobiernos, el Estado, etc. Hay los gobiernos, antiguamente, para cobrar tributos, para oprimir al personal, recurrían a la violencia y a la amenaza directa mucho más que hoy en día. Hoy en día han encontrado otras vías para hacerlo, mucho más sutiles. Algunas de ellas son claras técnicas de manipulación. Sin recurrir a la violencia consiguen que la gente no solo dé el brazo a torcer, sino que a veces en una especie de síndrome de Estocolmo, o sencillamente en el perfil de una persona que está siendo manipulada por un manipulador, pide más incluso. Claro, se nos culpa de cosas que son imposibles de cumplir. Por ejemplo, el cambio climático, la pobreza, las guerras, colonialismo e invasiones, desigualdad, problemas colectivos, estadísticos, digamos, ¿vale? Claro, tú que no tienes casi para llegar a final de mes, o que tienes problemas económicos, tu coche no está demasiado bien, no puedes pagar el alquiler, no puedes permitirte comprar una casa o formar una familia, etc. Tienes que preocuparte por todos estos... no solo preocuparte por estos problemas, sino que sentirte responsable o culpable por todos ellos. Vale. ¿Qué pasa entonces psicológicamente cuando todas esas normas, las normas sociales normales, las cosas que normalmente tendríamos que reprimir para no ser unos salvajes, se ven exacerbadas entonces y dejan de responder a ninguna lógica? Cuando se convierten en imposibles de cumplir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ganan ellos con esto? Y aquí viene la clave de lo que llevamos de podcast. Lo que ocurre es que entonces la gente va a aceptar de buena gana cualquier castigo que los gobiernos le pongan. Castigo, robo, expolio, norma, etc. Ahí viene eso que comentábamos antes del masoquismo moral. Es decir, me merezco que me pegues, me merezco que me hagas daño. Pensad sobre ello. Sacrificios que se requieren, ¿no? Pagar más
para ayudar a los pobres. Restringir más tu libertad, porque uy, qué peligro, que nos comen, nos matan y que vienen por nosotros, nos van a invadir, tenéis que pagar más para tener más ejército. Nos están haciendo mucho daño, tenéis que pagar más para tener más policía. Ay, cuidado por la calle que te puede hacer... No solo es que nos quieran con miedo, es que teniendo a la gente con miedo o con sentimiento de culpa se pueden pedir muchas más cosas. Es tal cual el marido maltratador, manipulador, tal cual. Esto lo hago por ti, te pego porque te quiero, solo quiero lo mejor para ti. Ay, eres muy privilegiado, ¿eh? ¿Por qué me obligas a hacerte esto? Pues me estás obligando a hacerte esto. Me duele más a mí que a ti, cobrarte impuestos y hacer todo eso. Me está doliendo más a mí que a ti, ¿eh? Frases como nos pagamos impuestos a nosotros mismos, ¿no? Hacienda somos todos. O sea, antiguamente el rey te mandaba estabas tú ahí en tu pueblo, él estaba en su castillo, te mandaba a 4 o 5 tíos a caballo con espadas y te decían, bueno, ¿qué hay del 10% que me tienes que dar como todos los meses? Y tú, pues, como no te quedaba más remedio, estabas allí, tú solo, desarmado, desorganizado con otra gente y tal, y dices, bueno, pues esta gente es la que manda, les tengo que dar el diezmo y ya está, te lo llevas en forma de grano, de oro o de lo que sea. Pagabas y punto. Pero hoy en día lo que dicen es, el Estado somos todos, nos lo damos a nosotros mismos, nos ayudamos a nosotros mismos, me lo estoy pagando a mí mismo. ¿Pero qué dices? O sea, no se puede tener más morro que eso. Bien. Más cosas. Tu coche es de 2004. Notas que tengo aquí apuntadas. Tu coche es de 2004, por ejemplo, ¿no? No puedes comprarte otro. Bueno, pues ese coche es el causante de que estén talando el Amazonas, de que haya inundaciones, de que esté todo ardiendo. Si no lavas el vasito de yogur antes de tirarlo a la basura, la temperatura del planeta Tierra va a aumentar 1 grado y es culpa tuya. Y además ese aumento en el grado va a tener una perspectiva que no estás teniendo en cuenta, porque puede que al mismo tiempo estés siendo opresor de muchas otras formas a nivel, digamos, por ejemplo, patriarcal o colonial, etcétera. O sea, tú estás en tu casa tranquilo, tú nunca has hecho daño a nadie, tú no has colonizado a nadie, no estás haciendo nada de eso. Sin embargo, hay muchísimo interés por hacerte sentir culpable por esas cosas y hacerte sentir partícipe de una serie de males con los cuales tú no tienes nada que ver. Pero hay que ver por qué, hay que ver de dónde viene. Vale. Si no lavo el vasito de yogur, aumenta la temperatura de la Tierra. Ok, entonces, ¿qué hacemos con, por ejemplo, toda la red de aeropuertos que han construido los estados, que se han pagado con dinero robado a la gente? O sea, roban el dinero a la gente, con ese dinero construyen aeropuertos. Esos aeropuertos dotan de un privilegio a las compañías aéreas que tienen sitios donde poner sus aviones ahora y hacer sus rutas comerciales y poner todos esos vuelos. Se le quita el dinero a la gente para hacer aeropuertos y que la gente ahora pueda volar a esos sitios, ¿vale? Porque si la gente lo quisiese poner de su bolsillo, reunirse y construirse ellos su propio aeropuerto, pues que lo hagan, pero ahí han sentado las condiciones de posibilidad para que se den esos vuelos. No solo eso, ¿cuántas líneas hay que están subvencionadas? Aquí en Galicia, si no, quizás me equivoco, pero quiero recordar que la línea Santiago-Londres o Coruña-Londres, una de las dos, no recuerdo, estaba subvencionada y no sé si Ryanair recibía 1 millón de euros todos los años, una cosa así. Estoy hablando de memoria, no lo sé, pero creo que era una cosa así. 1 millón de euros al año para poder tener esos vuelitos a 15 euros. Bueno, ¿quién distorsiona entonces el mercado? ¿Quién genera esas... ¿De quién son esos modelos productivos ineficientes diseñados en oficinas por funcionarios y por burócratas que generan esas distorsiones absurdas? Distorsiones absurdas como que dadas esas comunicaciones que ellos crean de manera artificial y diseñada en una oficina, a nivel de autopistas, a nivel de trenes, a nivel de aviones, etc., como intentan hacer todo desde ahí, lo que ocurre es que se dan distorsiones absurdas como que un alimento se cultive en un país, se envíe a 10.000 kilómetros, bueno, lo que sea, 8.000, a 5.000 kilómetros de allí para envasarse y hacerle un tratamiento y no sé qué, y luego se manden de vuelta otra vez en un buque o en un barco de mercancías para redistribuir en el país donde se produjo ese alimento al principio. Esas distorsiones, ¿a qué se deben? Porque el problema es que cuando intentas doblar el tejido de la realidad, cuando eres tan soberbio, cuando quieres hacer las cosas a tu manera y se utiliza la fuerza, como utilizan los estados para hacer las cosas, pasan estas cosas. No puedes doblegar la voluntad de la humanidad y de los humanos sin que eso tenga consecuencias. Cada vez que haces el animal, cada vez que eres así de soberbio,
generas problemas, generas una serie de consecuencias. Y esta gentuza, al final lo que hace es generar esos problemas y luego intentar manipular a la gente, con éxito además, para que las personas se sientan culpables por esas externalidades, por esos problemas que ellos mismos originaron. En fin, bueno, lo que decía, que esas normas sociales eso, cuando se ven exacerbadas, dejan de responder a ningún tipo de lógica. Se tratan sobre todo de normas que son imposibles de cumplir y que lo que consiguen es que la gente acepte castigos, pagos, robos, sacrificios de libertad, etcétera, que de ningún otro modo aceptarían si no tuviesen ese sentimiento de culpa. Lo comentaba hoy en el carrusel. Creo que se llaman así, ¿no? Carrusel, esas imágenes que subo a veces, que tienes 10 o 11 y puedes ir pasando, no sé, creo que le llaman carrusel. Pues lo comentaba hoy en ese post. Esa es la razón. Antiguamente la gente ofrecía resistencia, pero también ofrecía resistencia psicológica, es decir, bueno, yo sé que tú eres el rey, que estás ahí, me estás robando, o el señor feudal o quien sea, me estás robando, me mandas a gente armada para quitarme el diezmo o lo que sea, los tributos y tal, y es lo que me queda. O sea, al final me merece la pena, porque si no es que me vas a hacer daño, le vas a hacer daño a mi marido o a mi mujer o a mis hijos o a quien sea, y pues para eso mejor pago y es lo que me queda. De momento eres el jefe de la mafia y listo. Pero hoy en día, a través de... Esto viene ya de hace muchos siglos, ¿eh? Ya en el Renacimiento se pagaba, fueron pagando los estados y los poderosos a los mejores intelectuales para que fuesen diseñando estas cositas y para que fuesen cantando las alabanzas de los gobernantes, pintando, haciéndoles retratos, haciéndoles los mejores cuadros, las mejores capillas, las mejores estatuas, las mejores novelas con sus nombres, con sus... O sea, cuidado, porque esto viene ya de hace muchos siglos y sigue ocurriendo. O sea, a las universidades e instituciones académicas las bañan en dinero, porque lo que llevan muchos siglos haciendo es comprar a las mejores mentes del mundo, a las personas más inteligentes, para que legitimen la acción estatal y el expolio estatal. Así es como consiguen convencer a tanta gente y consiguen hacer esto que hemos comentado hoy, generar estrategias tan brutales de manipulación para que la gente acabe tragando con ruedas de molino. Contratan o pagan o premian o compran directamente a las mejores mentes del mundo. Por eso es importante que le dediquemos esfuerzo a esto. Con un cerebro no basta, tienen que ser muchos, hay que hacer equipo, hay que organizarse, pensar y desarrollar ideas en esta línea, porque contra lo que se está luchando es algo muy grande, muy grande. Tienen muchísimo poder, tienen todos los recursos del mundo, tienen la capacidad de cobrar impuestos y de gastar esos recursos en comprar a las mejores mentes para legitimar su acción. O sea, imaginaos luchar contra eso. Y hay tantísima gente que está convencida que es muy complicado luchar contra eso. Pero bueno, estamos en ello. Seguimos. Y nada, y quería más o menos cerrar un poco esta parte diciendo que la única manera de librarse de esa culpa, desde mi punto de vista, humildemente, es aprender. Aprender y darse cuenta de las cosas. Aprender cómo funciona el mundo, pues en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Como el nombre de este podcast, entender el mundo. Ir un poco en esa línea. Aprender sobre el origen del Estado, aprender... por ejemplo, hay teorías súper interesantes. La teoría de la circunscripción de Robert L. Carneiro es interesantísima. Es un antropólogo prestigioso que ha desarrollado una teoría del origen de los estados muy interesante, que no tiene nada que ver con todas estas mentiras de lo que decía antes, de esos legitimadores del Estado, toda la época de Rousseau y compañía, los contratos sociales, nos dimos todos la mano un día, Hobbes y toda esa gente que, una vez más, grandes mentes, grandes escritores, escribían muy bien, ideas muy brillantes, pero evidentemente pues legitimando a su papá, al papá Estado. No, éramos todos terribles, pero un día, oye, se juntó todo el mundo, nos dimos la mano, hicimos un contrato que curiosamente vale para siempre ya, o sea, no se puede romper ese contrato, y ya está, hay un contrato social, por eso hay un Estado. O sea, nos lo damos a nosotros mismos, nos pagamos los impuestos a nosotros mismos, y todo es chupi guay, el mundo de la piruleta.
Yo no recuerdo haber firmado ningún contrato, yo creo que ninguno de vosotros lo ha firmado nunca, y es sencillamente pues una bola, o sea, una trola, una mentira. Sin embargo, estas teorías, como la de Robert Carneiro, por ejemplo, pues arrojan al menos esperanza a la hora desde el campo en concreto de la antropología, a veces desde la arqueología también, y todas esas ciencias que están interconectadas, para entender cuál es el origen real de los estados y cómo, pues en esencia es una mafia, es la mafia dominante, es la mafia más grande. Es un grupo de personas muy bien organizadas que tienen el monopolio de la violencia y son capaces de extraer rentas de la gente que está trabajando. Muy, muy, muy interesante. No sé cómo acabé en Robert Carneiro, pero a ver, tengo que mover página aquí. Bueno, sí, decía eso, que aprender es cómo se libra uno de esa culpa. Aprender sobre el origen del Estado, aprender sobre psicología, por ejemplo, técnicas de manipulación, las acabas viendo en todas partes. Luego cuando ves las noticias, cuando ves las películas, cuando lees los periódicos, cuando tienes acceso a productos culturales de todo tipo, no dejas de verlo en todos los sitios. Es lo bueno que tiene entender estas cosas. A veces es un poco sobrecogedor. Personas de mi entorno o mi pareja o tal, a veces dicen, es que no sé cómo puedes vivir así, porque estás como, entre comillas, sacándole la punta a todo, etcétera. Pero es que no se puede evitar. Es que al final estamos siendo constantemente bombardeados por una serie de mensajes que están diseñados, están pensados para hacer que traguemos con ciertas cosas, y yo creo que no debemos tragar con esas cosas. Yo creo que es nuestra labor debería ser también dedicar algo de tiempo y energía a aprender sobre estos temas para que no nos la cuelen todo el tiempo. Entonces sí, aprender eso, un poquito de antropología, de filosofía, es muy importante la filosofía, la lógica, psicología, las técnicas de manipulación que comentaba, y adoptar esa óptica crítica para ver el mundo con otros ojos. Aunque pueda parecer una maldición, ya digo, porque hay veces que no te lo puedes evitar, no puedes. Una vez te metes en estos temas y empiezas a estudiar bien sobre estas cosas, ya no puedes ir al cine 100% tranquilo. A ver, sí que vas tranquilo, pero quiero decir que al final le acabas sacando punta a todo. Pero yo creo que eso también es lo que mola, es interesante. Al final tener una visión crítica es la diferencia entre ir a una exposición de arte sabiendo un poquito qué es lo que vas a ver, el contexto, la vida del artista, cuál era su obra, cuáles son los materiales que va a utilizar, sobre todo el contexto, etcétera. Es la diferencia entre hacer eso y sencillamente ir a un sitio y enfrentarte a la obra sin más. Puede también tener su interés, se puede hacer a veces, pero yo creo que hay experiencias mucho más enriquecedoras cuando uno se toma la molestia de aprender cómo funcionan y verlo así. Entonces, aunque pueda parecer una maldición, al final acaba resultando un alivio, porque el mundo de repente se vuelve mucho más interesante y cosas que no entendíamos y que nos hacían sentir mal, pero no sabíamos muy bien por qué, empezamos a ver por qué y de dónde vienen. Me atrevo a decirlo, la mayor parte de los problemas del mundo, de dónde vienen, ¿vale? Por ahí iría el tema. Y esas cosas, todas que acabo de mencionar, se pueden aprender de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es colaborar conmigo. Esto no es ninguna cuña publicitaria, ¿eh? A mí me dan mucho asquete todos esos gurús que hay hoy en día. Hay gurús para todo, finanzas, tienes que ser el mejor, burpees, levantarse a las 3 de la mañana, no... retención de semen, cuando dicen, no, llevo meses sin eyacular y tal, cree en ti mismo, bla, bla. Bueno, yo respeto mucho todas esas corrientes, cada uno que más o menos haga lo que quiera. Yo, por ejemplo, no creo en este tema que está viendo ahora de no, habría que prohibir todo eso y meter a esa gente en la cárcel porque son estafadores y todo eso. Creo que ya lo dije en algún otro podcast, lo vuelvo a decir aquí y lo puse en algunos posts también en redes sociales. Caveat emptor. Es decir, el consumidor tiene que ser precavido. El consumidor no es tonto. Hay que dejar de pensar ya que las personas son tontas. Las personas tienen que pensar que les van a estafar. Y es probable que les estafen y que les tomen el pelo. Basta ya de tratar a la gente como si fuera estúpida. ¿Y entonces qué pasa si te venden carne podrida? Perdona, ya lo dije también en algún otro vídeo. Yo, a la carnicería a la que iré, es a la carnicería a la que lleva yendo mi abuela desde antes de nacer yo, en la cual compró el alimento para criar a mi madre, y luego mi madre siguió yendo allí para comprar el alimento para criarme a mí, y me encuentro muy bien, mi familia se encuentra bien, se ve que ese producto funciona, se ve que está bien. Se llama reputación. No se llama facua o fact-checking o el gobierno poniéndome el sello de no sé qué o calidad de la Unión Europea de estándar de bla, bla, bla. No, se llama que yo voy a Benjamín y le digo:
por favor, me pones medio kilo de carne picada y tal, porque confío en su producto, él seguramente conozca a quien le trae la carne, sabe de dónde viene y llevan décadas haciéndolo así y es de quien te tienes que fiar. Eso es lo que se llama reputación. Y esto lo voy a ligar automáticamente con lo que fuimos diciendo en otros episodios de volver a lo local, no que todo tenga que ser solo la gente que te rodea. Está bien abrirse, está bien visitar algún otro sitio, está bien comunicarse con otra gente, etcétera, pero en quien tú confías es en tu familia, en tus amigos, a poder ser en tus vecinos. Eso es algo, por ejemplo, que se pierde, ¿no? No me quiero ir por las ramas, me estoy yendo, ya lo sé, en las ciudades y tal, pero es algo que se pierde, por ejemplo, la conexión con los vecinos y la confianza, el estar cerca unos de otros, el dejarle las llaves a tu vecino por si algún día te olvidas las tuyas, esta cosa de de vivir en un bloque de edificios, no saber quién vive encima, quién vive debajo, pero ¿dónde se ha visto esto? Eso es muy raro. Y nos estamos acostumbrando a cosas muy extrañas. Bueno, pero eso, no quiero abarcar más de lo que debo en este episodio. Me voy por las ramas. Pero ya digo, que no es una cuña publicitaria esto, que me dan asquete esos gurús, pero yo los respeto y creo que es la gente la que tiene que tener cuidado. Caveat emptor. Si hay algún tío que vende unos cursos para hacerte millonario, para ponerte en forma, para no sé qué, tú tienes que ver si ves que te merece la pena o no. No somos idiotas, ¿vale? Y pues eso, lo que decía es que yo en mis redes, en mi Patreon, en mi comunidad y tal, yo no prometo nada, ni nada, nada que no sean lecturas, visiones distintas del mundo, aprender a cómo obtener una visión crítica y analítica de los procesos culturales. Puedo aportar referencias, papers, libros. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Ahí empieza a ocurrir algún fenómeno muy extraño, que es que recomiendo libros que yo he encontrado por ahí de segunda mano, he comprado en internet hace años, que ya no los está imprimiendo nadie, que no están en ninguna editorial, que están descatalogados. Y claro, la gente, o sea, me escriben cientos de personas diciéndome: oye Andrés, que el libro este que has recomendado, que no lo encuentro en ningún sitio y solo lo hay en eBay por 250 euros, ¿cómo puedo hacer? Y tal. Claro, entonces al final la gente me acaba pidiendo: oye, a ver si puedes hacer un PDF por ahí y mandarlo. A mí me preocupa, ya sabéis que yo no creo en la propiedad intelectual, pero sí creo en que, o sea, a mí cuando me gusta un libro, a veces los compro de segunda mano porque es un objeto físico que yo puedo comprar, y cuando es un libro nuevo me gusta pagar para obtener el objeto físico y así darle una recompensa al autor cuyo libro yo quiero leer. Y lo hago de manera voluntaria. Lo que no me gustaría es tener la duda, comprar algo y que el autor me pueda meter en la cárcel o demandar o quitar dinero por infringir algo que tenga que ver con la propiedad intelectual. Insisto, un objeto físico, si yo compro un libro, yo tengo que pagar por ese libro porque alguien me está dando algo, pero no por una idea o por leer algo en concreto. Son cosas muy distintas. Esto podemos desarrollarlo más en otros episodios si queréis. Votáis por ahí o me lo hacéis llegar a través de Patreon o lo que sea, y ampliamos el tema este porque es potentísimo, interesantísimo, el de la propiedad intelectual. Pero digo que hay libros que recomiendo y que no los hay en ningún sitio y ya no sé cómo hacer. Entonces, como tampoco me quiero meter en líos legales porque ya tengo muchas cosas que hacer ahora mismo, no sé, voy a empezar a pensar en alguna forma de poder, no sé, revivir esos libros. No sé si conocéis a alguien que trabaje en alguna editorial, o que si se puede hacer una editorial nueva, o si hay alguna manera de, hoy en día, de esto de, pues hazla tú y los editas de tal manera y te los mandan de no sé dónde, de China, y así los distribuyes y puedes comprar los derechos, no sé qué. Bueno, yo lo querría hacer todo de una manera más o menos, algo que me evite meterme en líos. Si hay alguno aquí que sea experto en leyes, en propiedad intelectual, en editoriales, en publicaciones, etcétera, y me puede echar un cable, que me contacte, porque hay que hacer algo. Hay demasiados libros que se han dejado de imprimir porque, como se suele decir, no interesa, ¿no? El inglés se enseña mal. No interesa y se han dejado de imprimir y es una pena, ¿vale? Entonces esas recomendaciones yo las quiero seguir haciendo, pero tampoco quiero que, digamos, poneros la miel en los labios hablándoos de libros que luego no vais a poder encontrar y que yo quizás legalmente no pueda distribuir por internet. No me importa hacerlo, no me importa incluso jugarme un poco el pellejo y hacerlo y tal. De hecho ya lo he hecho, pero creo que no es una práctica que yo deba hacer. Yo debería centrarme en otras cosas. Me gustaría hacerlo de una manera que sea justa para todo el mundo, incluso a ver, si puede eso tener algún tipo de repercusión para los autores en caso de que estén vivos, etcétera, pues yo encantado, pero no sé de qué manera se puede hacer. Si alguien sabe algo de eso, que me lo haga saber. Voy a darle un traguito a esto, disculpad. Y seguimos.
Pues eso digo, que no prometo nada raro, ni milagros, ni nada así, solo, pues eso, lecturas, visiones, interpretaciones del mundo, referencias, papers, y sobre todo un espacio donde volcar ideas, discutirlas y tal, esa es mi labor. Bueno, pues yo creo que voy a dejar el tema este de lo de la culpa, y a quién le interesa que nos sintamos culpables por hoy. Es curioso porque cuando llevamos ya 30 y pico minutos, sí que al final va a quedar un poquito más largo hoy seguramente, pero no nos preocupa porque era un poco más o menos lo que habíais pedido. Así que, aunque los últimos episodios hayan sido eso del orden de 40-45 minutos, este quizás queda un poco más largo y de eso se trata. Vale, hay aquí una pregunta, bueno, algunas preguntas que me llegaron a través de Patreon. Dice así, ¿puede coexistir el Estado con otra región que se organice voluntariamente? ¿Qué puede ofrecer la sociedad no coercitiva al Estado? Si no tiene nada que ofrecer, no hay motivos para coexistir pacíficamente, y los unos tienen ejército y los otros no. Pues esta es muy buena pregunta. Es una pregunta muy buena, pero también muy amplia, que yo creo que, lo digo así, me queda grande responder esto de manera extensa. Ya no solo porque me quede grande a mí, sino porque le queda grande al programa por responder esto por extenso. Pero vamos a intentar, como digo siempre, lo uso demasiado, darnos cuantas pinceladas. ¿Podría coexistir el Estado con otra región que se organice voluntariamente? Si el Estado ese que tiene ejército no es, digamos, imperialista o no quiere utilizar a su ejército para machacar a esa gente o invadirlo, etcétera, no tendría por qué haber ningún problema. Ese es el tema dentro del mundo del anarquismo, del libertarianismo, de izquierdas y de derechas, pues eso, todos los tipos de anarquismo y de libertarios que hay. Que hoy en día además hay un error. Está habiendo un problema, creo que tiene que ver con lo que ocurrió en Argentina y tal, que la gente cree que todos los anarquistas del mundo ahora mismo son anarcocapitalistas, se han olvidado de la tradición anarcosindicalista europea y española, por ejemplo, se han olvidado de otros tipos de libertarianismo, se han olvidado de los libertarios en Estados Unidos, que hay libertarios de izquierdas, libertarios de derechas, paleolibertarios, hay libertarios sin apellido, la gente lo está mezclando todo y creen que ya todo es anarcocapitalismo y tal, y no es exactamente así. O sea, todas esas corrientes hay que estudiarlas juntas, hay que estudiarlas también por separado y no mezclar las cosas, porque la gente está pegando unos derrapes a veces, o sea, me ponen unos comentarios la gente derrapando de una manera que, en fin, lo voy a dejar ahí. Entonces, claro, si puede coexistir un Estado con una región que se organice voluntariamente, debería poder, pero claro, siempre cabe la posibilidad de que ese Estado que tiene ejército, que tiene policía, que tiene armas, que tiene fuerza, tenga un incentivo, esto es lo que dicen los minarquistas, por ejemplo, tenga un incentivo a invadir ese otro sitio. ¿Para qué? Teóricamente para extraer sus recursos, suponiendo que, vamos a imaginar que esa región que se organiza voluntariamente y que no tiene ejército, pues tiene agua potable. Y al Estado que sí tiene ejército le interesa quitarles ese agua o robársela, porque sí, para expandirse, para plantar más y tener más población y lo que sea. Claro, si ocurre eso, sí que tendría un incentivo para invadirlos. Antes de nada, un paréntesis. Esa sociedad, esa región organizada voluntariamente, sin Estado y sin ejército, etcétera, no tiene por qué estar desarmada. Este es un problema también que hay, que la gente cree que una sociedad organizada sin Estado tiene que ser, hay unos campesinos con unos palos y hay un sacho y una vaca flaca y tal, cuando puede ser gente perfectamente armada. No tengo aquí el dato ahora mismo, pero mirad por ahí la cantidad de armas automáticas que hay en Suiza, por ejemplo. ¿Suiza os parece un sitio donde haya tiroteos, donde esté muriendo todo el mundo, donde se peguen tiros por las calles, como en Estados Unidos, ¿no? Como en Detroit, en Memphis, en no sé dónde, en Boston, y tal, que hay tiroteos? ¿No veis en Suiza que ocurra eso, eh? Bueno, lo del tema de los Estados Unidos, el dato ese de que... Lo voy a meter aquí, ya me da igual. Como me habéis dicho que me suelte un poco, lo voy a meter aquí y luego vuelvo a esto. En Estados Unidos, con el tema de las armas y tal, que lo hablaremos en otro podcast, hay un dato ahí que es tremendo y que tenemos que hablar de él. La gente que es anti-armas y que quiere que se prohíban y que habla siempre de los tiroteos en las escuelas, que sí, que tal, que pum. Al parecer, Estados Unidos es el país número... Ay, ahora me bailan los números, lo siento. Lo leí hace un par de semanas, se me ha ido. Vamos, más o menos, perdón, no me hagáis caso justo estos números, pero lo buscáis en internet, lo buscamos para otro podcast y lo decimos
correcto como es, pero esto es más o menos, era en este orden, ¿vale? Estados Unidos era como el país número 3 a nivel de violencia con armas y crímenes con armas en el mundo. De no sé cuántos países hay en el mundo, pero lo decían también, 180 y pico o 160 y pico, algo así, ¿vale? Vamos a suponer que hay 187 países, ¿vale? Y Estados Unidos era el número 3. Bien, parece ser que si quitabas de la ecuación las 5 principales ciudades de Estados Unidos, todas ellas con regulación de armas, como pues, Los Ángeles, bueno, ponían ahí el listado, si quitas esas 5 megaciudades en las cuales las armas están reguladas, pasaba del número 3 al número 180 y pico, casi al final de la lista. Es decir, en la Norteamérica armada, pero más rural, no en grandes ciudades, sino organizado en comunidades más pequeñas, comunidades que se forman alrededor de a lo mejor de una parroquia, de una iglesia, pueblos más pequeños, etc. La criminalidad con armas es bajísima. La gente sencillamente tiene la arma en su casa y ya está. Es más, por el hecho de tenerla, se produce un proceso disuasorio a la hora de cometer crímenes, etc. Es precisamente en esas ciudades donde muchos de los criminales saben que la gente no puede tener armas en casa, y como los criminales sí las tienen, en esas ciudades solo los malos y la policía tienen armas. Bueno, pues los malos que tienen armas, como saben que no hay en esa casa a la que van a entrar, por ejemplo, a robar, no hay nadie que se vaya a poder defender porque no hay armas, es entonces cuando se crea el incentivo para entrar y cometer el crimen. Curiosamente. En el resto de sitios, como, pues, a ver, por poner un ejemplo, pero si tú allí en, no sé, en Nevada o en Texas, si eres un criminal un poquito malo, que va armado, y dices, bueno, voy a entrar en esta casa a robar, caray, quizás te entra la duda, digo, oye, a lo mejor en cuanto pongo un pie dentro me hacen 3 o 4 agujeros, no sé si me lo voy a pensar mejor. Esa puede ser una de las razones. No estoy diciendo que sea así, es un tema que me interesa mucho, me parece interesante, pero el dato ese, que podéis buscarlo por ahí, a mí me interesó mucho, quiero estudiarlo, de que si quitas esas 5 grandes ciudades, porque claro, esto lo estoy ligando con el caso contra las ciudades que tengo, que ya sabéis, perdón, de cómo las ciudades generan eso, como núcleos de violencia, hay más robos, hay más crimen, hay más conflictos, más roces, más problemas. Si quitas esas 5, baja 100 no sé cuantísimos puestos a nivel de violencia con armas. Interesantísimo. Bueno, este era un paréntesis que estaba haciendo, que venía a raíz de cómo esa región que se organice voluntariamente no tendría por qué tener problemas para coexistir con un Estado, porque además podría ser una población perfectamente armada y organizada, que estuviese lista para más o menos defenderse si alguien va a visitar. Bueno, pero es que si el Estado ese manda un mega ejército, claro, los mata a todos. Bueno, pues muy bien, pues nada. Entonces, si el Estado ese va a mandar un ejército y va a cometer un genocidio y aniquilar a una sociedad pacífica que se organiza voluntariamente, que está armada, etcétera, y por estar armada ese Estado va y para coger sus recursos va y hace un genocidio y aniquila a todo el mundo, bueno, pues entonces lo que me estáis reconociendo es que los Estados son malísimos. Entonces, es decir, ahí se da el problema que tienen muchos minarquistas, y es que de repente el Estado se convierte en una externalidad del Estado. Que existan Estados es una externalidad de que existan Estados. Es un problema gordísimo, porque entonces estamos reconociendo que el Estado es una cosa mala. Entonces, el problema con esto es, bueno, entonces, ¿cómo puedes decir que sería posible un mundo sin esto? Y aquí yo vuelvo siempre a lo mismo. Recibo esta pregunta, yo creo que, a ver, no quiero exagerar, pero igual 25 veces por semana. Pero ¿no crees que es muy difícil porque en el mundo y tal? Claro que sí, creo que es muy difícil, pero vamos a ver, si vivimos en un mundo estatista, si casi todo el mundo es estatista. Es muy problemático hoy en día comentar estas ideas. Casi todo el mundo cree, es una religión, son fervientes seguidores del Estado, de ideas estatistas, etc. Yo lo que digo es que a eso no se va a llegar a través de ninguna revolución ni nada, ni va a ser, yo impongo que de repente no haya Estado. No, es a través de la educación. Es decir, yo, por ejemplo, pienso estas cosas, ¿no? Vosotros pensáis a vuestra manera y otra gente piensa, bien, si vosotros y vosotras empezaseis a tener una comprensión similar a la que estoy compartiendo yo aquí con respecto a lo que supone el Estado, ¿no creéis, y esto se empieza a expandir, y hay más gente en el mundo que ve las cosas de esta manera que no creéis que
por ahí se podrían llegar a cosas. Es decir, que haya un momento, igual que en teoría ya se abolió la esclavitud, bueno, hay otras formas de esclavitud y problemas en el mundo, pero bueno, igual que en teoría se ha abolido la esclavitud y nos parece una barbaridad del pasado, ¿no creéis que en 100, 150, 200, 300 años, me da igual, se podría mirar al pasado con horror a lo que fue la historia de los estados, lo que han generado, el expolio, el robo, el daño, el crimen, los millones de muertos, las grandes guerras? Todas las guerras son originadas por los estados, no me canso de decirlo. La gente se olvida. Hay que pagar más impuestos, etc. Sí. ¿Y para qué? Para portaaviones, para balas, para misiles, para policía, para untar a gente, para jueces, para que ellos sí puedan cometer crímenes. ¿Para qué es todo eso? Es que ese es el tema. Entonces, imaginad en unos cuantos siglos mirar atrás y ver todas estas cosas con horror. Yo creo que es lógico. Yo creo que si seguimos desarrollando ideas de este tipo, se podría llegar a algo de eso. Es a través de la educación, es a través de un proceso hipercivilizatorio que podría llegarse a un estadio en el cual la gente vea con horror todo esto que ha ocurrido en los últimos siglos y que todavía sigue ocurriendo. Pero queda mucho por hacer, ¿eh? O sea, todavía está piqueando el estatismo. O sea, hay mucho estatismo en el mundo. La peña, en fin, se lo ha tragado y es contra lo que estamos luchando. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, bien, en una situación como la actual, una sociedad que no lo tuviese y una sociedad que sí tuviese ese Estado, pues seguramente había un incentivo para ese Estado para invadir, quitar los recursos, etc. Estamos hablando de que la gente ya no sería tan idiota o tan mala, tan maligna, como para decir, hoy nosotros tenemos ejército y policía, esa sociedad pacífica que vive a su bola y tranquilamente en ese sitio, no lo tiene, vamos a invadirlos. Pues me estáis diciendo entonces que el Estado es malísimo, que son unos sinvergüenzas. Pues entonces en eso estamos de acuerdo. Por eso hay que ir a través de la educación hacia eso, para que esa gente se entere de esto también y cada uno pueda más o menos vivir tranquilo. Aunque ya sé que es muy difícil, muy improbable, hay que esperar mucho, sí, pero habrá que hacer algo, ¿no? Para ir en esa dirección. O vamos, como es muy difícil, vamos a no hacer nada, entonces. Bien, y ya está. Y entonces yo creo que ya estaría respondida esta pregunta. Venga, voy a seguir avanzando. Bueno, después de esas preguntas, sí, ya podemos pasar a los agasajos culturales. Me habéis contactado algunos y algunas me habéis contactado diciendo que sí que os gusta lo de agasajos culturales. Bueno, pues de momento lo dejamos así, agasajos culturales, que además tiene ese soniquete, ese recuerdo, sobre todo del primer episodio, a agasallo, esa palabra que me gusta, que así en galego, me parece bonita, no sé por qué, pero me gusta esa palabra, ese agasallo cultural. Pues ahí lo tenemos. Bien, hoy como cita seguimos fuerte, como en los otros episodios. Hoy vamos con Nietzsche. Nietzsche ya lo conocéis. Nietzsche, ¿qué decir de Nietzsche? Madre mía, leer a Nietzsche es una experiencia tremenda. Independientemente de que hayáis estudiado algo de filo en la universidad como yo, o seáis solo lectores en plan así más esporádicos de filosofía, cuando uno se enfrenta a Nietzsche por primera vez es una cosa interesante. Al parecer decía él de sí mismo, ¿no? Que hacía filosofía a martillazos. Muy adecuada esa descripción, o sea, es tal cual. Cada frase es tremenda, o sea, es como un aforismo tras otro, son como bombas, son como puñetazos. Cada frase prácticamente es un puñetazo. Tremendo. El grado de inspiración y grado de concentración que tendría que alcanzar este hombre cuando escribía. Y yo creo que así fue, que se fue metiendo tanto en sus pensamientos y tal. Obviamente, como todo ser humano, limitado a las referencias que él tuviese y lo que él hubiese aprendido, pero se metió tanto ahí dentro que acabó enfermando de... Esto se lo escuché a Antonio Escotado una vez, una descripción. Antonio Escotado hacía unas descripciones tremendas, magníficas, era una mente tremenda también. Se refería a Nietzsche en su final como que había enfermado de autoimportancia. Había enfermado de autoimportancia. Brutal descripción, tremenda. Como sabéis, Nietzsche, lo que cuenta la historia es que él enfermó, estaba paseando por Turín, en el famoso episodio del caballo de Turín, ¿no? Estaba por Turín y vio a un carro tirado por caballos y
y el conductor del carruaje por caballos pues estaba pegándole al caballo, pues o bien porque no sé si no avanzaba, no tenía sed. El caso es que Nietzsche teóricamente lo vio como sufrir al caballo, alguien pegándole, corrió hacia el caballo, lo abrazó, dijo, no recuerdo ahora qué dijo, no sé si se sabe qué dijo o cómo era, pero vamos, colapsó, cayó al suelo y quedó en un estado catatónico, y teóricamente ya no se recuperó de eso, ya no volvió a hablar. Tenéis por ahí fotos y vídeos de él sin ser capaz de hablar ni de comunicarse, o sea, se le fue se le fue completamente. Y eso es lo que cuenta la historia de cómo. Pero bueno, ya digo, me quedo con la descripción esa de Escotado, ¿no? Que dice que Nietzsche acabó enfermando de autoimportancia. Tremendo. Pero bueno, nadie niega que era un escritor tremendo Nietzsche y que nos ha dejado unos textos brutales. La cita es del capítulo de la visión y de la visión y del enigma, se llama el capítulo, del famosísimo Así habló Zaratustra. ¿Os sonará el nombre? Bueno, a ver, seguramente algunos lo habréis leído, el Así habló Zaratustra, otros no. El nombre seguramente suena también por el perdón, por el poema sinfónico de Richard Strauss, que escribió en 1896. El poema sinfónico es lo que suena al comienzo de 2001, Odisea en el espacio. ¿Sabes la película esta, Stanley Kubrick y tal? Bueno, pues esas trompas que suenan al principio y tal, pues es parte del poema sinfónico de Richard Strauss, que se llama Así habló Zaratustra, en alemán. Pero esa no va a ser la recomendación musical, eso os lo dejo por aquí, pero la recomendación musical va a ser otra. Os leo esta cita del capítulo de la visión y del enigma, del Así habló Zaratustra, porque tiene que ver con ese buen rollo que estoy recibiendo en esta comunidad que estamos creando de gente que escucha este podcast, que se está enganchando, que está leyendo las recomendaciones que voy mandando, los papers, me mandan ellos y ellas a su vez papers, referencias, noticias. Está habiendo una especie de feedback súper potente y creo que estamos creando algo muy guay, formado por gente que quiere aprender. Me dio el otro día un seguidor muy joven. Eso me pasa con mucha frecuencia y lo digo así, casi me emociona, me gusta mucho. Me hablaba un seguidor súper joven, me decía, mira, soy un estudiante y tal, creo que me decía que acababa de llegar a la uni, y estoy encontrando tus vídeos y tus podcasts súper refrescantes, tus lecturas las compatibilizo con lo que me mandan leer mientras estudio otras cosas y tal, y me estás dando una visión del mundo muy interesante, como unos insights muy, muy interesantes que le generaban al mismo tiempo alivio y curiosidad por aprender más. Y eso yo es todo lo que puedo pedir, la verdad. O sea, lo agradezco mogollón, ese tipo de feedback, y me alegro mucho de que a gente así, mira, a cualquiera, le pueda servir. Así que, genial, vamos para adelante. Pues ya digo, esta cita tiene que ver con eso, con ese buen rollo que estoy recibiendo de esa comunidad. Y va para todas esas personas que lo podáis estar escuchando, que veáis qué cosa más potente. Voy a cortar la cita un poquito en el medio porque es muy larga, tampoco quería leeros aquí 2 páginas enteras, os voy a leer como 2 fragmentos de ese mismo capítulo, ¿vale? Perdón. Dice así, a vosotros, buscadores e indagadores intrépidos, y a quien quiera que una vez se haya lanzado al mar tempestuoso con velas astutas. Estos somos nosotros. Vamos allá. A vosotros, los ebrios de enigmas y enamorados de la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas por el sonido de las flautas hacia todo profundo remolino, pues no queréis buscar a tientas, con mano miedosa, ningún hilo conductor, y que cuando podéis adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solos he de contar el enigma que he visto, la visión del más solitario. Brutal. Aquí os voy a hacer una elipsis y paso a la parte final del punto 1 de ese capítulo. Sigue, ahora dice, el valor mata incluso al vértigo. El valor mata incluso al vértigo en el borde del abismo. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre al borde de un abismo? ¿Acaso el mismo mirar no es un mirar abismos? Lo voy a repetir porque merece la pena. El valor mata incluso al vértigo en el borde del abismo. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre al borde de un abismo? ¿Acaso el mismo mirar
no es un mirar abismos, mirar en general. Esto es tremendo. Sigue, el valor es el mejor matador. Hasta a la compasión mata. El valor es el mejor matador. Hasta a la compasión mata. Y la compasión es el más profundo de los abismos. Cuanto más hasta el fondo mire el hombre la vida, tanto más el fondo verá el sufrimiento. Cuanto más hasta el fondo mire el hombre la vida, tanto más hasta el fondo verá el sufrimiento. Esto es muy cierto también. Seguimos. Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca. Mata la muerte misma, pues dice, ¿esto era la vida? Bien, volvamos a comenzar. En estas palabras hay, empero, mucho tambor batiente. Quien tenga oídos, que oiga. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, la he leído parando mucho, haciendo un par de anotaciones. La he leído como no hay que leerla, pero bueno, os pido que me disculpéis. Y si os interesa el libro y no lo habéis leído todavía, pues es una cosa densa, un grado de abstracción y de simbología, etcétera, tremendo. Pero es un libro que hay que leer, muy, muy potente. Podemos hablar de él también si os interesa, hacedmelo llegar y lo comentamos. Es una cita potentísima, potentísima. Bien, dejamos aquí entonces la cita y podemos pasar a la recomendación de la pieza musical. Hoy voy a hacer uso de la pieza musical que he incluido en mi último carrusel, creo que se llaman así, carruseles. Mi último carrusel en Instagram sobre la culpa. Y la canción que añadí es Culpa, de Valeria Castro. No es esta la que os voy a recomendar, os recomiendo otra, ya que estamos, pero la que os voy a recomendar se llama La Corriente. Es del mismo EP, si no me equivoco, se llama Chiquita. La artista es Valeria Castro. Y os recomiendo la de La Corriente y no la de Culpa, porque la canción que se llama La Corriente quizás es la más optimista y alegre del EP. Cuidado con este EP que os estoy recomendando. Si acabáis de salir de una relación, por ejemplo, tenéis algún problema amoroso, tenéis ahora mismo estáis pasando por un momento un poco complicado, etcétera, no os recomiendo demasiado que lo escuchéis, no por nada. Bueno, depende de cómo os toméis vosotros la música, porque yo he encontrado a gente, a lo largo de mi vida me he topado con gente que tiene una relación con la música muy distinta a la que tengo yo. A mí me afecta muchísimo, tanto para bien como para mal. A veces demasiado, hasta el punto de que sé que hay música que cuando no me encuentro bien no puedo escuchar. Y os lo reconozco así aquí delante de todo el mundo. Hay cosas que decido no escuchar porque me hacen mucho daño, me destruyen. Noto demasiado dolor en determinados momentos y no puedo escucharlo. Entonces me pongo otro tipo de música, más alegre a lo mejor, o más agresiva, o más rápida, o más lo que sea. Y hay momentos en los que no, que uno goza de cierta plenitud, no hay tanta nostalgia o tanta melancolía y puede permitirse sumergirse en esos pozos y ver todo ese, pues toda esa reflexión, todo ese llanto, ese quejido, esa pena representada de manera artística, pero no siempre puede uno, así que si no os encontráis muy bien no os recomiendo el EPS porque os va a bajar al abismo, os va a hacer poner muy tristes o sacar alguna lágrima. Si no os importa hacerlo o disfrutáis de la música de todas las formas, si no os pasa esto que os digo que me ocurre a mí y que les ocurre a otra gente, pues entonces a por ello. Es un EP precioso. Valeria Castro, ella es dulce, delicada, la voz es muy delicada, la voz es como un terciopelo, con historia. Incluso tiene unas cuantas arrugas, que son como una especie de ondulaciones, serían para mí como esa especie de vibrato natural que tiene. Es un terciopelo como con uso, que tiene como cosas que contar. El vibrato que tiene es exquisito, la grabación es súper sencilla y los arreglos son súper sencillos. Pero los instrumentos aparecen lo justo y lo necesario. Las cuerdas, me gusta mucho, creo que sí, es en esta, en la de La Corriente, los clarinetes, por ejemplo, cómo contestan a las frases maravillosamente. Las líneas son muy bonitas y contestan como si fuesen, me recuerdan a... ¿sabéis la película de Blancanieves? Es antigua, antiquísima, Blancanieves, creo que es de los años 30 del siglo pasado, o finales de los 20, una cosa así. La película de Blancanieves de Disney, la original. Pues hay momentos en los cuales los pajaritos creo que estaban ayudándola a recoger la casa, ¿no? Y cogían las cortinas y las telas con los picos y las movían por ahí y tal. Pues me recuerda un poco a eso, o incluso como si fueran dos pajaritos
alrededor de, pues de Valeria en este caso, o de la persona que esté cantando, la persona que está diciendo eso. Son como dos pájaros que están alrededor de ella en este caso, revoloteando y cantando. Es muy bonito esos clarinetes como contestan. Esa es un poco la metáfora que puedo usar, como yo lo visualizo. No sé quién hizo esos arreglos, no sé si lo hizo ella o alguna persona cercana a ella, pero chapó, muy bonito. Ya digo, el EP en general es exquisito y ya digo, si os pasa como a mí, que la música os afecta, tened cuidado. Y nada más, esto es todo por hoy, ¿vale? Espero encantado vuestro feedback, todo ese feedback que me estáis dando. Estoy disfrutando mucho el proceso. Todavía pues está uno un poco rígido y tiene dudas a la hora de grabar. No me gusta dejar demasiados espacios vacíos. No sé, a veces no sé ni cuándo respirar, pero bueno, poquito a poco iremos ganando soltura. De momento, ya digo, sigo disfrutando mucho este proceso. Sabéis que podéis comunicaros directamente conmigo, hacer recomendaciones de temas e incluso preguntas a través de mi Patreon, ¿vale? Os dejaré el enlace por ahí. Ahí subo además material exclusivo, lecturas, papers, libros. Se pueden hacer, ya digo, consultas para este podcast. Ya digo, uniros. Os lleva 2 minutos descargar la app y coger una de mis suscripciones, la que queráis. Hay ya un grupito interesante dentro, aportando ideas, haciendo preguntas muy pertinentes, recomendaciones, ideas, muy interesante. Y nada, yo eso, os invito a que os unáis y es que sienta muy bien eso, colaborar con gente y desarrollar estas ideas y encontrar maneras de entender el mundo. Así que nada, gracias, me interesa vuestra opinión y nos vemos la próxima semana. Un saludo, hasta pronto.